Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy vamos a tener un especial, que es una entrevista con nuestro compañero Iñaki Gil de San Vicente en el País Vasco, para hablar de distintos temas. Él es un analista de política internacional que habitualmente se lo ve en Sputnik TV, en Hispan TV, en Almayadín y en Telesur. Y por eso queremos sacarle un poco el jugo a Iñaki y tratar de comentar algunos temas que importan a la realidad internacional. ¿Qué tal? Te damos la bienvenida, Iñaki, y gracias por el tiempo que te vamos a quitar ahora. Muy bien, aquí en la vorágine de acontecimientos. Exacto. Vamos a empezar eh, por lo que ocurrió en el día de ayer en el Estado español, también en el sur de Francia, que es el sur de Francia para nosotros es Euskal Herria también, y en una parte de Bélgica, que es este apagón gigantesco que todo indica de que no había sucedido nunca. Para los latinoamericanos es algo común, digamos, pero para Europa parece que no. Entonces, ¿cuáles son tus conjeturas sobre lo que está sucediendo todavía hoy? Porque según el presidente Pedro Sánchez, todavía hay ramalazos de esto que sucedió ayer y que hay gente todavía que no ha sido rescatada, de trenes que se han paralizado, metros que no funcionan y todo lo demás. Bueno, básicamente y telegráficamente tres cuestiones, ¿no? Yo inmediatamente cuando ayer se le cortó la luz, lo primero que pensé es saber cómo iban a justificar cuando han despedazado a Cuba, han despedazado a Venezuela, han despedazado a Nicaragua, han despedazado a todos los pueblos agredidos por el imperialismo cuando los ataques imperialistas han hundido sus redes eléctricas bien mediante la guerra económica, bien mediante, además de la guerra económica, los atentados con grupos terroristas, ¿no? Yo lo primero que planteé fue eso en una entrevista con un medio, en este caso con Telesur, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo muy claramente. Mientras que los cortes en los países oprimidos por el imperialismo son cortes debido al saqueo imperialista, las agresiones económicas, militares, etcétera, etcétera, y al sabotaje interno de la gentuza que defiende al imperialismo, etcétera, aquí estaba pasando, en Europa estaba pasando otra cosa, ¿no? Esa es la primera cosa que siempre tenemos que tener presente, ¿no? ¿Qué cosa estaba pasando en Europa? Bueno, en Europa estaba pasando, que es mi interpretación y la de mucha gente con la que he hablado, que la política neoliberal sostenida durante tanto tiempo, la dejadez de los servicios, el aumento exponencial del consumo energético, la privatización de muchas redes, etcétera, y la mala conexión a nivel europeo y también el hecho de que la península está dentro de lo que llaman PIG, en palabra en inglés que quiere decir cerdo, pero que implica que el sur de Europa está abandonado a su suerte por el norte de Europa, en este caso, aunque haya habido un corte en Bélgica, eso ha sido por las conexiones en las redes, ¿no? Lo más probable, casi lo seguro, es que simplemente haya habido una sobrecarga, pero que en esa sobrecarga los medios técnicos y las propias redes gastadas con mantenimiento deficitario, muchas veces con trabajadores sobrecargados de trabajo, eh, otras veces con jefes puestos a dedo, etcétera, etcétera, no han sabido responder o no han podido responder, ¿no? Entonces, un ejemplo, esto está pasando también en muchos, lo que pasa es que se silencia, perdón, está pasando muchas veces con los trenes, ¿no? En menor medida con los autobuses, pero con los trenes mucho. El caso de Cataluña es espectacular, donde la dominación española no está atendiendo como necesita el pueblo catalán, las rodalíes catalanas, los trenes, ¿no?
En otros sitios lo que pasa es que se silencia, ¿no? Trenes que se paran, maquinistas que están cargados, están sobrecargados de tiempo, que están agotados psicológicamente, que llevan una máquina de destrucción que si se suelta o pierde la dirección, eso es una máquina de destrucción. Acordémonos de aquel caso de un maquinista que traía un tren desde Galiza hasta Madrid, paró en la mitad de León porque no estaba en condiciones de seguir conduciendo. Le hicieron de todo y al final la justicia burguesa española no tuvo más remedio que darle la razón a aquel maquinista galego, ¿no? Porque él sabía que iba a una máquina. Casos de eso se pueden poner a montones, lo mismo que otros casos sobre, por ejemplo, los servicios públicos, el mantenimiento del agua, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso se silencia, ¿no? Entonces ahora ha estallado esto y bueno, pues ahí está un dato más de cómo la tendencia imparable del capitalismo a la privatización, a sacar negocio de todo, etcétera, etcétera, está poniendo esto en un brete al sistema capitalista. Digo que no tenemos tiempo para seguir poniendo ejemplos, no solamente de la península, porque esto también afectó a Portugal por la conexión de las redes, sino también a otros sitios de Europa donde, por ejemplo, con el agua, o lo que está pasando con la sanidad, por poner otro caso, ¿no? Bien. Eso es para mí lo más probable. Y luego quiero tocar un caso que desde un principio hubo una propuesta, más que una propuesta, una guerra psicológica instantánea contra Rusia, contra Eurasia, de que había sido toda una maquinación, una provocación, etcétera. Yo no creo, pienso que esto no, porque pienso que en estos momentos Rusia está ganando tan claramente, en estos momentos China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros países están ganando tan claramente, excepto momentos puntuales como la derrota que han tenido en Siria, etcétera, están ganando tan claramente que no necesitan llegar a eso y son conscientes de que la opinión pública, la clase trabajadora europea, se está dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Bien, pero incluso así queda un problema. Aun no habiendo sido digamos, una parte de guerra preventiva por parte de Rusia, y si hubiera sido ¿qué? Es que aquí hay otra cuestión que hay que plantear. Si Rusia, hipotéticamente, porque este caso no se ha dado, ¿no? Pero siempre queda un problema. ¿Acaso no hubiera sido un toque, una advertencia a Rusia diciendo al Estado español que de pronto ha sacado 10.000 millones, más de 10.000 millones de euros de nadie sabe dónde, para obedecer a Trump y a la OTAN? ¿No hubiera sido un toque preventivo de decir, oye, no os metáis por esto porque os puede pasar cualquier cosa y os fastidiamos la luz en un día? Ha sido un costo, por lo que dice la prensa, de 4.500 millones de euros, un día y pico, 2 días sin luz eléctrica, ¿no? Sin energía, ¿no? Otros especialistas reducen esa cantidad, incluso en la hipótesis en que esto no hubiera sido, que no ha sido un toque por parte de Rusia. Si hubiera sido en esta hipótesis, ojalá hubiera sido bienvenido. ¿Por qué? Porque nos daríamos cuenta que la irracionalidad de un pequeño grupo de fanáticos nos está llevando a una situación que no podríamos responder, ¿no? Yo creo que esta tercera y última hipótesis, que no es cierta, sin embargo, nos debe hacer darnos cuenta que nos están metiendo en un callejón sin salida, porque una guerra en la actualidad sería una guerra devastadora en todos los niveles. Sabemos que se pueden cortar los fluidos eléctricos en toda Europa, como los imperialistas tienen pensado también para cortarlos en Rusia, ¿no? Hay armas especiales, bombas especiales, guerra electrónica, guerra de espionaje, guerra espacial, para eso precisamente, ¿no? Eso está estudiado desde el invierno nuclear de la década de 1980, ¿no? Luego tenemos que aprender eso. O sea, nos están metiendo en un callejón sin salida, y ese callejón sin salida, este corte debido al egoísmo ahorrador y de gran negocio y a desplazar los costos al pueblo, esta lección la debemos también aplicar a lo que nos quieren hacer en un futuro. A propósito de esto que tocabas ahora con respecto a Rusia, me interesa tu opinión sobre cómo ves este acercamiento de Trump con la idea de negociar con Rusia y qué hay detrás de ese tipo de movimientos de Trump que también lo lleva a hablar con Irán.
la consecuencia de darse cuenta, por ejemplo, de darse cuenta que Rusia ha sido el vencedor en este caso, como lo decías al principio, y trata de alguna manera de sacar algún rédito a pesar de su mal aliado de la Unión Europea. Bueno, yo creo que aquí hay también, como en situaciones complejas y contradicciones multifacéticas y complejas, aquí hay varios factores. El primero es que hay que ver la personalidad y la ideología del sector del Partido Republicano Incondicional de Trump, ¿no? La ceguera que tienen, ¿no? Es una ceguera que corresponde a un capitalismo que ya ha pasado. Los años de gloria de ese capitalismo fueron la década de los 60 y 70, ¿no? Y empezó ese capitalismo a hundirse justo en los 70, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos siguen viviendo en el pasado y piensan que todo el mundo tiene que regirse como ellos creen que es la realidad, ¿no? Y eso se suma a la personalidad de Donald Trump, que es un capitalista acostumbrado a los negocios de hostelería, a los negocios del espectáculo, a los negocios de la prostitución, a los negocios de las mafias. Tiene 30 y tantos juicios pendientes por todas las trampas que ha hecho, como se ha saltado a la torera un montón de cosas. Es ese capitalismo mafioso fundamental en todo capitalismo, pero que en Estados Unidos esa corrupción está muy tolerada por una ley muy ambigua que la permite, ¿no? A partir de aquí viene el segundo problema. Todo le está saliendo mal a Trump desde ahora. Los 3 meses que llevas, una sucesión de derrotas en todas partes, aunque también intentan ocultarlo, ¿no? Y una derrota es la derrota la derrota en Ucrania y la creencia que tenía en que la economía rusa estaba hundida. Eso ya se pensaba desde los años 90, ¿no? Otra derrota es con respecto a eso que, como él decía, basta que yo chasquee los dedos una cosa parecida para que Putin inmediatamente me llame, para que me llame Xi Jinping, para que me llame Irán, etcétera, ¿no? Y para que me llamen un montón de estados. Los estados burgueses que aceptan la dominación norteamericana le han llamado inmediatamente, ¿no? Los estados, que en este caso el estado chino, que en transición al socialismo, no le ha llamado. Rusia, que tiene un orgullo nacional y que tiene una situación interna bastante favorable, le está tomando el pelo a Donald Trump. Irán está en una posición muy fuerte y sabe que no va a ceder en las exigencias norteamericanas, lo mismo que Corea del Sur. Tal vez la que más esté flaqueando entre todas esas es Brasil, es la India, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este tercer factor es central, ¿no? ¿Qué está pretendiendo en estos momentos en general la administración republicana? Obtener tiempo. Mira, las 2 veces que ha llegado Trump a la Casa Blanca, las 2 empezó, incluso esta vez con antelación a llegar a la Casa Blanca, empezó pidiendo informes muy fidedignos, no tanto sobre la situación económica, sino sobre todo la situación militar interna. Muy preocupado, muy inquieto. La primera vez cuando llegó, el informe fue demoledor. Ahora el informe es más demoledor todavía. Todavía no se ha conocido, pero los datos que hay es que es un informe más demoledor porque desde la primera vez hasta ahora el potencial militar, científico, etcétera, el movimiento de simpatía mundial, la protesta mundial, el descuelgue mundial, la desconexión mundial con respecto al imperialismo es muy superior a la que había en su primer mandato. Ya no se trata solo de vencer a una economía china que tenía un ejército. Hoy en la marina china es tremenda. Es más, la producción de barcos chinos es tremenda. Estados Unidos no puede producir el 5% de los barcos que necesita. Y una guerra en estos momentos requiere y exige el dominio de la mar. Y ahí hay una alianza tremenda, en definitiva, entre China popular y Rusia. Rusia tiene una superioridad en submarinos tremenda, aparte de los misiles hipersónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Más luego la propia situación económica, ¿no? Más luego la situación interna dentro de Estados Unidos, ¿no? Más luego la situación interna dentro de Europa, ¿no? Etcétera. Estados Unidos busca como sea, es, para decirlo rápidamente, como el boxeador que requiere tiempo y que antes de que su propio manager tire la toalla le está diciendo al manager que aunque sea llegar hasta el tiempo de descanso en el cuadrilátero para coger aire, ¿no? Eso por un lado, y eso unido a la forma de ser de Donald Trump, a Donald Trump se le dice que tiene el método Nixon. El método Nixon era como el método del matón de barrio. Yo te amenazo y tienes que pasar
y tienes que pasar por lo que yo te diga, pero Nixon tenía una ventaja, que la economía norteamericana ya estaba en declive, pero todavía tenía más fuerza que la de ahora. El ejército norteamericano tenía más fuerza en comparación del mundo que el que tiene ahora el ejército norteamericano con Donald Trump, ¿no? Y la política de amenazar, amenazar, amenazar ya no sirve. Sirve frente a los lacayos del imperialismo que han ido a todo correr a pedir perdón, a arrodillarse delante de Nixon. Hay muchos pueblos que han ido, pero no van con esa cosa que hubieran ido antes. Y hay otros pueblos que no han ido y que están buscando otra alternativa. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. Y a partir de aquí, Nixon lo que está haciendo es dar una imagen, perdón, Nixon, Trump, dar una imagen pública internamente, intentar como sea, negociar, buscar tiempo, etcétera, etcétera. Está manteniendo una política a 3 niveles. Una política publicitaria mundial, que mucha gente se la cree, una política interna de negociación interna real de fondo sin decir qué se está negociando y echando, por ejemplo, las dudas y amenazando permanentemente a China, a Irán, a Corea, a la propia Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, contra la que está endureciendo los ataques y contra Venezuela y contra todos los países, pero a la vez internamente está aplicando una política salvaje. No solamente contra los migrantes. Es tan irracional lo que está haciendo que está dando un golpe durísimo por la creencia prefascista o parafascista o directamente fascista de los sectores que la apoyan, que está dañando la producción tecnocientífica norteamericana. No tenemos tiempo para tocar esa cuestión, ¿no? En todo ese panorama, en estos momentos, Trump lo que está buscando es tiempo. Entonces, un día dice una cosa, otro día dice la contraria. Y está buscando la imagen. ¿Alguien se cree que la reunión en el Vaticano de él con Nazinski, en la mitad del templo de la Basílica del Vaticano, eso no estaba negociado con el Vaticano para que les dejaran unos minutos de sentarse con todas las televisiones alrededor para que recorrieran no solamente el planeta Tierra, sino el cosmos entero, para que se diera una imagen de que el Vaticano está totalmente de acuerdo con la política de Trump y de Zelensky? Eso es una maniobra de guerra cultural, de guerra psicológica, etcétera, etcétera. A eso juega Trump porque todavía no tiene la fuerza suficiente ni económica, ni militar, ni cultural para lanzar la ofensiva que él tenía previsto. ¿Y cómo lo ves con respecto a Palestina? Porque él es el que advirtió de que había que terminar con Gaza y prácticamente terminar con los palestinos y palestinas y sacarlos de allí. Eso evidentemente se ha ido diluyendo porque la resistencia existe, porque el pueblo palestino no se va y no pretende irse a pesar de la masacre y el genocidio que sufre. Allí también Trump va camino a un fracaso. Trump ya ha fracasado, perdón, ha fracasado allí también. Tenemos un error nosotros, es analizar el presente desde los criterios de hace 4 años cuando estaba Trump en el gobierno. En 4 años, en 5, en 6 años, ha cambiado tanto el panorama, siendo el mismo imperialismo, ha cambiado tanto las formas del imperialismo, el contexto, las crisis, la crisis actual a nivel económico, la crisis socioecológica es infinitamente, la crisis de legitimidad de Occidente se ha hundido, etcétera, etcétera. Y por tanto, tenemos siempre ese error de pensar el presente en base al pasado. Eso es lógico en la especie humana, pero en la gente que nos dedicamos a preparar la revolución nunca podemos cometer ese error. Partiendo de ahí, Trump ya ha fracasado en Palestina. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Palestina en estos momentos no es la Palestina de hace 7 años o hace 6 años, ni siquiera el contexto, como estoy diciendo. Irán hoy es mucho más fuerte. Irán sabe, y no solo lo sabe Irán, lo sabe Yemen, lo sabe Irak, lo sabe China, lo sabe Rusia, etcétera, que si consiguen imponer el plan del Gran Israel, Eurasia está vencida. Ese es el punto central. Y ya no hablamos de Eurasia solamente como países aislados, como Irán o China, etcétera, etcétera. No. Hablamos de toda una forma continental que se está extendiendo a África, empieza a penetrar en el sentido liberador, empieza a penetrar en nuestra América, está golpeando en el sentido socioeconómico muy fuerte a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos saben que hoy el papel que juega el pueblo palestino es un papel mucho más importante y que tiene, en contra de lo que aparece y lo que nos dice la prensa,
tiene un poder superior al que tenía entonces, ¿no? Entonces, dejando de lado la derrota parcial en Siria, dejando la derrota parcial en Siria. Hace unos años el Sahel no existía como sujeto. La emancipación de Centroáfrica, la inmensa, joven y rica Centroáfrica, África en general, era una cosa impensable en la época de Donald Trump. Donald Trump sabe todo eso. Donald Trump sabe que si intenta destruir a Israel como sea, inmediatamente va a desencadenar un conflicto que puede desencadenarse en una guerra mundial, aunque no sea atómica, porque para eso se están pensando, para que haya una guerra mundial que no sea atómica, y todos los ejércitos se están preparando para eso, ¿no? Entonces sabe que Irán lo tiene muy claro. Irán, y no solamente Irán, las alianzas estratégicas que hay organizadas en forma de red entre muchos países que desbordan a las de Rusia, a las de China, a las de Corea, la alianza estratégica que hay, por ejemplo, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, etcétera, llevaría todo ese conflicto palestino a escala internacional, ¿no? Entonces, Donald Trump sabe que no tiene recursos ahora mismo. Sabe que Netanyahu y que la derecha y que el sionismo están fanatizados, están desde una perspectiva tan irracional como es la perspectiva de los republicanos norteamericanos y la derecha fascista europea, están tal ceguera irracional que si les deja solos en un segundo, ellos se lanzarían inmediatamente contra Irán, aplastarían, tengamos en cuenta que tienen casi 400 bombas nucleares, el Estado sionazi tiene casi 400 bombas nucleares, aplastaría a bombazos Palestina, etcétera. Pero eso generaría ya inmediatamente un conflicto mundial para el que Estados Unidos no tiene capacidad. Estados Unidos necesitaría aproximadamente 1,5 millones de tropas y una preparación de 2-3 años para esa guerra, como mínimo, pero es que tendría la guerra con China, tendría la guerra con Rusia, tendría tensiones muy fuertes en nuestra América, tendría la situación interna dentro de Estados Unidos y por tanto no está capacitado para eso. Alternativa de Estados Unidos, debilitar cuanto más sea posible a Palestina, a Irán, hacer engañar, dividirlos, romper su unidad, etcétera. Pero también hay otra cosa que sabe Donald Trump, la sabe igual que nosotros, o mejor que nosotros, es que Israel es un tigre de papel, como decía Mao Zedong. Israel tiene el ejército podrido, está recurriendo como sea a mercenarios, como es el ejército ucronazi. El ejército sionazi está recurriendo a mercenarios, tiene tropas norteamericanas disimuladas dentro de eso. Absolutamente depende de dos factores: la tecnología militar y la llegada de armamento de la OTAN europeo y norteamericano, y luego de la propia producción militar del ente sionista. Aproximadamente el 70% de la economía del ente sionista depende de la industria de la matanza humana, lo que equívocamente se llama complejo industrial militar, ¿no? Por tanto, por una parte, y concluyo, Donald Trump, sus especialistas, sus militares, etcétera, saben que están atrapados en un agujero en el que ellos han metido. Necesitan la guerra, pero no están en condiciones de hacer la guerra. Necesitan la guerra y saben que cada día que pase la guerra, más y más dinero se va a hundir en esa guerra y van a tener que mantener a un imperio en decadencia, a un pequeño imperio como es el ente sionista, donde la gente está huyendo. Los ricos se están marchando, la alta burguesía se está marchando del ente sionista, ¿no? Etcétera. Y ese es el panorama en el que están metidos en un agujero en el Oriente Medio, un agujero que es el agujero que tienen en otros muchos sitios, ¿eh? Ahora empiezan a preparar operaciones militares en Filipinas, con el ejército corrupto hasta la médula, un ejército corrupto hasta la médula, que es el filipino, que tiene que responder en una orografía muy compleja, tiene que responder a guerrillas musulmanas, perdón, a guerrillas comunistas, a emancipación de los pueblos, etcétera, etcétera. O sea, tanto los sionistas como los republicanos norteamericanos están con el agua que ya empieza a superar el cuello y les empieza a llegar a la barbilla. Y bueno, están en esa situación y Palestina resiste y es un factor central en la victoria de la humanidad. Por último, porque ya se nos va el tiempo, un comentario sobre el papel que está jugando Turquía. Ahí ayer estábamos leyendo que Turquía había una reunión entre el canciller turco y Hamas
donde teóricamente el canciller turco dice que jamás estaría de acuerdo con los dos estados buscando la posibilidad del alto el fuego, cosa que parecería incomprensible por toda la línea que ha llevado jamás en el último tiempo, ¿verdad? Pero Turquía está jugando fuerte tanto en Siria, tanto en Palestina, digamos, ese nuevo factor, eh, no tan nuevo, pero que se ha metido en esta encrucijada de ver qué ganancia puede sacar para sí, ¿verdad? Bueno, Turquía es un agente de la OTAN, tiene en estos momentos el primer ejército de Europa porque antes era el primero o el segundo con respecto al ejército ucronazi que ha sido destruido. En Turquía hay una, digamos, una diferencia o oposición, no hay una contradicción entre la burguesía prooccidental turca, que sabe que su futuro depende de la Europa capitalista, depende de la OTAN, de las bases, etcétera, porque la capacidad tecnológica turca es muy breve y muy pequeña, aunque hagan drones que han sido un ridículo en la guerra de la OTAN contra Rusia, en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez tiene también otro sector que no es contradictorio con el anterior, de reactivar una especie de imperio otomano en estos momentos, ¿no? Turquía ya no tiene el peso específico que tenía en los años 50-60, cuando era el instrumento de un bombardeo atómico fundamental contra la Unión Soviética. Acordémonos el asunto de los cohetes en Cuba en el 62, ¿no? Parte de eso era responsabilidad que tenía Turquía con los cohetes nucleares que tenía dentro, ¿no? Entonces, Turquía lo que busca es, sabiendo la condición actual, Turquía ya le tiene mucho miedo a Irán, por poner un caso, ¿no? Turquía depende mucho del turismo y de los productos rusos, de otro caso, ¿no? Turquía sabe que ocupa un lugar importante para el proyecto euroasiático de redes que van mucho más allá que la ruta de la seda, porque van a conectar con todo África en estos momentos. Sabe todo eso, pero a la vez sabe un sector muy amplio de la burguesía turca, que eso es por una parte, pero por otra parte depende de Estados Unidos y de la OTAN por un montón de razones que no podemos explicar. Por tanto, cogido en estos momentos, la palabra de Turquía no vale nada. Turquía te aplaude hoy y mañana te ahoga. Turquía te pasa la mano por la espalda y mañana te clava el puñal, ¿no? Eso es precisamente por la situación, sin tocar la situación interna económica ahora de Turquía, que tampoco tenemos tiempo, ¿no? Eso es precisamente lo que Turquía está intentando hacer. Está cogido entre dos colosos. Antes era el brazo militar y represivo fundamental de la OTAN y estaba muy feliz en ese brazo, y la burguesía turca, que no es de Erdogan, lo hemos visto en las elecciones en Estambul, lo hemos visto en esa barbaridad autoritaria de Erdogan contra el alcalde de Estambul, etcétera, etcétera, o en la represión interna. Todo eso Turquía sabe que necesita vitalmente todo eso. Ya no es el matón de la OTAN en esa área geoestratégica. Hay fuerzas mucho más poderosas y Turquía sabe que no aguantaría un conflicto con Irán, no aguantaría un conflicto con Rusia, etcétera, aparte que su base económica y la situación interna, ¿no? Entonces, como se ha estado jugando desesperadamente a diversas bazas, ¿no? Y por tanto, Turquía miente asiduamente sobre muchísimas cosas. Mientras acordémonos el conflicto en Nagorno-Karabaj, a quién apoyó, a quién no apoyó, etcétera, o el conflicto de Siria, o el conflicto o la presencia de Turquía, por ejemplo, en Libia, por poner otro caso, ¿no? O los intentos de Turquía de penetrar con la excusa de la religión musulmana, penetrar en el Sahel y le están cortando, le están parando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si eso lo sabemos nosotros, eso lo sabe todo el mundo y nadie se fía de Turquía en estos momentos. Bueno, aparte del problema que tiene con las diversas organizaciones del pueblo kurdo, etcétera, etcétera. Por tanto, Turquía es un animal que se sabe que está siendo desplazado, que está envejeciendo y que va a hacer cualquier barbaridad por, sobre todo y fundamentalmente, obedecer al amo del perro de presa que es Turquía, que es la OTAN, para que le dé algo, pero sobre todo y también simultáneamente no enemistarse
con potencias que hace unos años no existían, con la fuerza que tiene Turquía, que tiene Irán hoy mismo, que tiene Rusia o que tiene China, o todo el proceso de Eurasia, etcétera, etcétera, los BRIC mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, eso entra, y concluyo, eso entra dentro de todo el panorama de complejización creciente a nivel mundial, y esa complejización Turquía es uno de esos países que está en el Oriente Medio. También tenemos todo el problema fronterizo con Turquía, que es precisamente Grecia, los Balcanes y toda la historia, ¿no? Bueno, se entremezcla todo. En resumidas cuentas, y concluyo, en 1859 Marx escribió un célebre prólogo que decía que llega un momento en que el desarrollo de las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de propiedad establecidas, ¿no? Eso fue en 1859. Eso ya lo entiende cada vez más la humanidad. Si la humanidad se desentiende y se libera del imperialismo, el potencial productivo, científico, tecnológico es tal, y lo está demostrando China, lo está demostrando Irán, lo está demostrando Cuba, Venezuela, lo está demostrando un montón de países. Si ese potencial estuviera en manos de los pueblos, la humanidad avanzaría a pasos de gigante, ¿no? ¿Quién se lo impide? El imperialismo. Turquía es una parte de eso, y Turquía va en este sentido contra la corriente de la historia. ¿Cómo parar eso? Pues con una guerra mundial. Y en ese momento Turquía optará por el imperialismo. Muy bien, Iñaki, muy completo. Nos falta América Latina, ya te llamaré para hablar un poco sobre el continente. Se nos vienen encima las elecciones de Venezuela, así Sí, que allí seguramente nos encontraremos. sí. Te mando un abrazo enorme y como siempre ya nos cruzaremos por varios lados. Vale, bueno, cuidarse, ¿eh? Dale. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.